a vivir a Santa Cruz, no puede demandar en Santa Cruz. Ahí nos van a poner una excepción de incompetencia del juez en razón de territorio. El juez laboral está bien, pero no es el territorio que corresponda demandar. ¿Sí? A eso se refiere la jurisdicción y competencia. La jurisdicción, en realidad. Ahora, la competencia. ¿Qué demandas atiende la Judicatura del Trabajo? Los jueces de trabajo, ¿qué demandas? Primero, las medidas preparatorias o precautorias. Antes de interponer la demanda, se puede, ¿no? Presentar una medida preparatoria, precautoria. Estas medidas precautorias buscan asegurar el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, anotar preventivamente los bienes, arraigarlo al demandado, si fuera posible, si las condiciones determinan que esa medida es correcta, la retención de fondos, etcétera. Entonces, se podría eventualmente hacer estas demandas preparatorias, pero normalmente iniciada la demanda se puede, ¿no? Iniciada la demanda se puede pedir además en un otro sí, estas medidas preparatorias o precautorias de la demanda. Un juez del trabajo atiende demanda de desafuero sindical. Y habíamos visto en la parte del derecho colectivo. Desafuero sindical significa quitarle el fuero al dirigente sindical por haber cometido una falta y por lo tanto después despedirlo. Entonces, puede en una demanda de desafuero sindical el juez del trabajo atender. ¿Sí? Es una de las demandas que atiende. Infracción a leyes sociales. ¿A qué se refieren infracción a leyes sociales? En materia laboral, el encargado de velar el cumplimiento de las normas es el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo puede hacer inspecciones a las empresas o puede requerir documentación. Si no se presentara esta documentación o si evidenciara en la inspección que no se cumple con normas laborales, normas técnicas, por ejemplo, se puede interponer una denuncia por infracción a leyes sociales. ¿Quién interpone? El Ministerio de Trabajo. ¿En contra de quién? En contra de la empresa que ha cometido estas infracciones. No tiene control de asistencia, no ha asegurado a sus trabajadores a la caja, no ha realizado los aportes pese a que ha hecho los descuentos o directamente no los ha afiliado a la AFP, no cuenta con manual de primeros auxilios, no presenta las planillas, no tiene un sistema de control de asistencia aprobado por el ministerio para establecer el pago de horas extras, no está pagando el salario mínimo, etcétera. Todas esas son infracciones a leyes sociales. Son multas entre 1.000 y 10.000 bolivianos. 1.000 para las empresas que tengan de 1 a 10 trabajadores. Y así gradualmente de 10 a 20, 2.000, 3.000 y hasta 10.000 por cada infracción. Eso se presenta ante el juez de trabajo una vez que se hace la inspección y tiene una particularidad esta demanda. Más bien decir, esta denuncia. No se corre en traslado y se espera que la empresa oponga excepciones, nada de eso. Directamente se admite la denuncia y el juez dispone la notificación a la empresa con el término de prueba. Así de ágiles. Dispone, notifíquese con la apertura del término de prueba de 10 días donde las partes deberán ofrecer sus pruebas y luego dicta sentencia. Entonces, fíjense ustedes, esta demanda de infracción a leyes sociales es muy importante. ¿Ya? No notifica con la denuncia, sino
a tiempo de notificar con la denuncia, dispone apertura del término de prueba. Y el plazo para apelar es de 3 días, no es de 5. Eso habrá que tomar en cuenta en las denuncias de infracción a leyes sociales. ¿Sí? Bien. Otros procesos, los coactivos por cobro de aportes a la seguridad social. Eso ya corresponde a materia de seguridad social. También los jueces de trabajo son de seguridad social, por lo tanto atienden todos los procesos coactivos por cobro de aportes a la seguridad social. Este otro proceso importante, procesos coactivos de recuperación de patrimonio sindical. Ustedes saben, el Ministerio de Trabajo tiene una dirección de asuntos sindicales. Dentro de esa tiene una unidad de auditoría sindical. ¿Para qué sirve esto? Para controlar que los dirigentes hagan su rendición de cuentas al finalizar su mandato. O se les puede hacer una auditoría por algún mal manejo o disposición arbitraria de los bienes que pertenecen a un sindicato. Quererlo vender sin las autorizaciones, por ejemplo. Entonces se hace una auditoría sindical. Si la auditoría sindical da como resultado el hecho de que los dirigentes deben dineros porque no han rendido cuentas o han hecho disposición arbitraria de bienes, entonces el ministerio les inicia un proceso coactivo, ¿sí?, de recuperación de patrimonio sindical. Ustedes se han apropiado indebidamente de este patrimonio, de todos los aportes a los trabajadores, se han apropiado de los bienes, de lo que generan sus bienes, producto, por ejemplo, del alquiler que puedan darse, etc. Inicia este proceso para que se recupere el patrimonio sindical y se devuelva a los trabajadores. Hay algunos procesos en ese sentido y bueno, habrá que hacer seguimiento, pero no son los más, ¿no? Luego, los más importantes que nos corresponden a nosotros es acciones emergentes de la aplicación de leyes laborales. Toda acción que tenga que ver con la aplicación de leyes laborales, como ser beneficios sociales, reliquidación de beneficios sociales, derechos laborales sobre pago de salarios, vacaciones, aguinaldos, primas, atiende un juez del trabajo. Procesos de reincorporación, cuando uno no ha optado por ir al Ministerio de Trabajo, como ya hemos visto, o el Ministerio de Trabajo no ha resuelto y le ha dicho que vaya a un juicio ante un juez laboral, entonces tiene la posibilidad jurídica, el derecho, un trabajador de interponer demanda de reincorporación ante un juez de trabajo. El cumplimiento de convenios colectivos y laudos arbitrales. También hemos visto que los trabajadores pueden suscribir con la empresa convenios colectivos. Si estos son incumplidos, se puede demandar el cumplimiento del convenio colectivo. Esa es una demanda que le compete, en este caso, al sindicato, pero también puede corresponder a un grupo de trabajadores. O la ejecución de los laudos arbitrales. Hemos dicho, los laudos arbitrales son decisiones que equivalen a una verdadera sentencia y por lo tanto para ser ejecutados se remite ante el juez de trabajo pidiendo la ejecución de un laudo arbitral. El juez de trabajo, sin considerar el contenido del laudo ni observar, va a disponer que se ejecute el laudo bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio. Son casos que también puede atender un juez de trabajo. O también algunas acciones emergentes de la aplicación de normas en materia de seguridad social en el seguro a corto o largo plazo.
Esto es materia de seguridad social que seguramente ustedes están llevando o van a llevar en la siguiente gestión con las docentes de seguridad social. También un juez de trabajo aprueba la conciliación en las demandas en materia de trabajo. La conciliación por mandato de la Ley de Organización Judicial es obligatoria. Pueden conciliar las partes, pero ya vamos a hacer un hincapié. En materia laboral, la conciliación es muy especial, tiene sus propias particularidades, ya vamos a ver en su momento, en un ratito, ¿ya? ¿Qué más? Conoce demandas de declaratoria de derechos. Este es un trámite muy especial. Cuando el trabajador fallece, compañeros, cuando el trabajador fallece, quienes tienen que cobrar los beneficios sociales son los herederos. Pero pueden haber algunas particularidades. Por ejemplo, el hecho de que hayan hijos en una primera relación y en otra, y la declaratoria de derechos se ha declarado por unos nomás. Pueden acudir ante un juez de trabajo. O, qué sé yo, se han dado muy raros casos en los que hay la esposa, pero está conviviendo al momento de fallecimiento con otra persona, con la que también ha tenido hijos. ¿A quién le corresponde? Esos aspectos va a definir en un proceso de declaratoria de derechos el juez laboral, ¿sí? Entonces, no son los procesos que más abundan, muy pocos, pero están como posibilidad de ser procesos bajo la competencia de los jueces de trabajo. Bien, y cualquier otro proceso señalado por otras normas o que tenga que ver con la aplicación de los derechos del trabajador. Deberíamos ver un asunto más. Los jueces de trabajo atienden a los trabajadores que están dentro de la Ley General del Trabajo. Lamentablemente, rechazan las demandas de los trabajadores no comprendidos en la Ley General del Trabajo. Ese es un grave problema porque desprotegemos a muchos trabajadores, como los servidores públicos, por ejemplo. Los trabajadores de la carrera diplomática que tienen igual una norma especial, que igual son servidores públicos, los militares, policías. Sin embargo, debería tomarse en cuenta lo siguiente. Los servidores públicos pueden acudir a una demanda laboral ante un juez de trabajo y se abre excepcionalmente la competencia de los jueces de trabajo cuando se trate de funcionarios públicos que quieran reclamar, demandar salarios, aguinaldo, vacaciones. Cuando el pago de las vacaciones se da cuando la relación concluye y tenían vacaciones pendientes de goce que no se les ha concedido. En esos casos, el juez de trabajo abre extraordinariamente su competencia para atender a servidores públicos, pero reitero, solo para el pago de salarios, vacaciones, pago de aguinaldo, derechos plenamente consolidados en las normas. Otros temas no atiende un juez de trabajo cuando sean de servidores públicos. Esa es una injusticia, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, con esto habríamos abordado todo lo que es la competencia de los jueces de trabajo. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bien, ahora nos corresponde entonces ver los aspectos relevantes del procedimiento del trabajo. Algunos aspectos que he apuntado como
que es necesario que conozcan, cuyas particularidades hacen al juez de trabajo, ¿sí? Hacen al juez de trabajo. A ver, ¿qué aspectos podríamos ver? La sentencia ultra petita y plus petita. ¿A qué se refiere? En materia laboral, el juez puede sentenciar montos más allá del pedido por el trabajador, montos más altos, plus petita, y conceptos no demandados cuando se trate de salario mínimo, ¿no? De salario, y sean temas que han sido tratados en el proceso, hayan sido demostrados. Entonces el juez, más allá de lo pedido y un monto por encima del pedido, puede sentenciar. Eso le faculta la norma procesal. Entonces habrá que tener en cuenta que en materia laboral se acepta la sentencia ultra petita y plus petita, más allá de lo pedido y en un monto superior al pedido. Por ejemplo, a un trabajador le pagaban 2.000, ha demandado los 2.000, pero el juez dice, nadie puede ganar menos que el mínimo, entonces le tendrán que ajustar a 2.160. 164. Entonces, fíjense ustedes, esa es una sentencia que al disponer eso está siendo plus petita. O, por ejemplo, se ha pedido el aguinaldo, pero no con la multa. Entonces, el juez también dispondrá el pago de la multa. O se ha pedido beneficios sociales sin el 30%. El juez podrá disponer de oficio, además, el pago de la multa del 30%. Reitero, porque en materia laboral puede emitir una sentencia más allá de lo pedido y montos por encima del pedido, cuando guarden relación con el salario y se hayan demostrado que estos aspectos han sido probados y discutidos en el proceso. Esa es una particularidad. Otra, no se admite reconvención en materia laboral. ¿Qué significa esto? Que en materia laboral hay una demanda y no puede haber una contrademanda del empleador, como puede ocurrir con otros procesos. Por ejemplo, una persona puede demandar, por decirles, mejor derecho propietario. La otra les responde y le demanda, contrademanda también mejor derecho propietario. Es decir, no solo él puede demandar que tiene mejor derecho propietario, sino yo también le demando que yo soy el que tiene un mejor derecho y por lo tanto decláreme a mí ser el propietario verdadero, el real. Entonces, ahí hay una demanda y hay una contrademanda. En materia laboral no se admite reconvención. Por eso es que se dice que en el carácter protector no está permitida la reconvención. Salvo que se trate de un proceso de desafuero sindical donde el demandado es el trabajador sí podría eventualmente reconvenir diciendo acoso laboral o despido, pretensión de despido injustificado, etcétera. Sí puede reconvenir en materia laboral cuando el trabajador es el demandado, pero cuando el trabajador es el demandante, el empleador no puede contrademandar. Por ejemplo, yo demando pago de beneficios sociales, él no me puede contrademandar diciendo que no corresponde y me contrademanda con no pago de beneficios sociales, con despido justificado. No, tendrá que defenderse, pero no hay como contrademanda, ¿ya? Bien. Esa es otra particularidad. A ver, vayamos a otra. No se admite litispendencia en materia laboral.
¿Qué significa? Un admitido más. Litispendencia implica que cuando una persona ha iniciado un proceso, lo van a paralizar ese proceso porque hay pendiente otro litigio del cual va a depender que continúe o no. Entonces, ahí se dice que hay litispendencia. Por ejemplo, no se aplica esto en materia laboral, pero ponemos un ejemplo. Una persona le demanda a otra allanamiento. Ha allanado mi propiedad. Muy bien. Denuncia penal. Entonces, ahí van a analizar si cometió o no allanamiento. Y el otro dice, no puede haber esto porque estamos en juicio definiendo quién es el dueño. Yo he presentado un juicio de mejor derecho propietario, el otro también ha respondido y se va a definir quién es el dueño y recién se puede establecer si hubo o no allanamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo allanar lo que es mío. Yo no habría allanado porque yo soy el dueño. Entonces no me puede demandar que yo he allanado algo que es mío. Entonces, primero que se defina quién es el propietario para que luego recién se designe. Si a mí me dicen, no soy yo el dueño, entonces me entra esa propiedad, habría allanado. Pero, mientras tanto, hay un litigio pendiente a resolverse. Eso es litispendencia. Pero en materia laboral no hay litispendencia. Por ejemplo, el trabajador va a plantear una demanda de beneficios sociales y en un juzgado penal el trabajador ha sido demandado por robo cuando estaba cumpliendo sus tareas. No hay que esperar que termine el juicio de robo. El proceso laboral sigue. Por cuerda separada puede ir el robo, el hurto, pero no paraliza el proceso laboral como litispendencia, litigio pendiente. ¿Ya? A eso se refiere. No se admite. Un otro aspecto que mencionar en el proceso es que todo proceso en materia laboral se inicia a petición de parte. Todo proceso en materia laboral se inicia a petición de parte. No hay procesos de oficio, compañeros, por si acaso, ¿ya? Entonces, no hay procesos de oficio, sino siempre son a petición de parte, ¿no? Eso se los pongo como aspectos relevantes. No sé, la carga de la prueba le corresponde al empleador, eso ya habíamos visto, ¿no? También está en la Constitución, está en los principios, artículo 3, inciso H del Código Procesal del Trabajo. En materia laboral, ¿quién prueba? Es el empleador. El trabajador puede demandar pago de horas extras. ¿Quién tiene que probar que no ha trabajado en horario extraordinario presentando el libro de asistencia? Es el empleador. Entonces, la prueba en materia laboral es invertida, inversión de la prueba, obligatoria para el empleador, facultativa para el trabajador. Lo que no quiere decir que el trabajador no tenga que probar, aportar lo suyo, pero el que está obligado es el empleador, no se olvide, ¿ya? La carga de la prueba corresponde al empleador. El otro día me llamó un amigo y me dice, me han demandado que esto es pues una cosa descabellada y que yo no le debo nada, él no ha trabajado conmigo, era un simple colaborador. Está muy bien su propuesta, pero él tiene que probar eso. El trabajador dice, yo trabajé, y el que dice que no ha trabajado tiene que probar que no ha trabajado. Con los medios de prueba que ya vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes esa circunstancia, ¿sí? Fíjense, la carga de la prueba corresponde ¿a quién? Al empleador, ¿sí?
Bien. En materia laboral hay dos instancias y un recurso extraordinario. También hemos visto en la organización de la judicatura. La primera instancia, a ver, ¿quién me dice ante qué autoridad se resuelve? ¿Ante qué autoridad se interpone? ¿Quién me puede decir? Doctor, es ante el juez de partido de Trabajo y Seguridad Social. Correcto, la primera instancia. Y la segunda, una vez que se apela, ¿dónde va? Ante la Sala Social Administrativa, habíamos dicho. Sala Social Administrativa Contenciosa y Contenciosa Administrativa. Muy bien, del Tribunal Departamental de Justicia. Y ahí se emite un auto de vista. Y ya en un recurso extraordinario, ¿dónde va? Recurso extraordinario de casación o nulidad. ¿Mm? Ante la Sala Contenciosa igual es lo que está en Sucre. Muy bien, se va a Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia en la sala social correspondiente. Entonces, fíjense ustedes, en todo proceso tenemos dos instancias. Primera instancia, juez de trabajo. Segunda instancia, la sala social del Tribunal Departamental de Justicia. Y extraordinaria ante la Corte Suprema, ante la Corte Suprema de Justicia en Sucre, en la sala social, ¿no? ¿Qué corresponde? Bien, eso estamos recordando. Tiene dos instancias. Un aspecto, el desistimiento, la transacción y la aprehensión de la instancia no causan estado, no se van a olvidar. Si desiste, igual puede volver a retomar el proceso. Ante el mismo juez, la transacción también se transa y luego puede seguir el proceso, salvo que en la transacción ya se haya contemplado todos los derechos. Y la aprehensión de la instancia significa que el proceso puede archivar, desarchivar por inactividad de las partes y esto no le afecta al trabajador en una demanda laboral porque puede seguir. Eso no causa estado, ¿sí? Un otro aspecto, el juez es el director del proceso. El juez es el que dirige el proceso. Debe ser obligatoria su presencia en todas las actuaciones judiciales, ¿sí? Él es el responsable de lo que haga su personal también. O corresponsable por lo que tenga que hacer los funcionarios judiciales. Finalmente, el tema de la conciliación. La conciliación es obligatoria, llamar a conciliación a las partes. Sin embargo, no están obligadas a conciliar. ¿Sí? No están obligadas a conciliar. La conciliación es voluntaria. Primer aspecto. La conciliación es un medio de solución inmediata de conflictos. Es un medio alternativo que está previsto en la ley del órgano judicial en su artículo 65. La conciliación se maneja sobre principios de voluntariedad, voluntario gratis, no tiene costo, es oral, muy importante para que se vean por lo menos las partes, tiene que ser simple, confidencial, veraz, verdadera, de buena fe y ecuánime. Eso está en el artículo 66 de la ley del órgano judicial. Los jueces están obligados a promover la conciliación de oficio o a petición de parte en todos los casos que permite la ley. Por lo tanto, en materia laboral, sí. El trabajador, después de la conciliación, considera que se le adeuda otros conceptos, puede igual nomás demandar.
Esa es la situación de la conciliación a tomar en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, hemos visto todos los aspectos relevantes del procedimiento del trabajo, más la jurisdicción de los jueces laborales y la competencia. ¿Hay alguna duda? Sí, doctor. Buenos Adelante. días. Estaba hablando sobre la situación con la demanda. Eso no logré escuchar muy bien. ¿Será que puede ¿Cómo? volver a ¿Cómo? repetir? Estaba hablando sobre la situación de... La situación con la demanda, doctor. No, Esa. nada, no hemos entrado a la situación con la Ah, demanda. ya, entonces me equivoco. Si no ha estado atenta, lamentablemente. No hemos visto la situación con la demanda. Ahora vamos a empezar. Estamos en la conciliación y en el cuadrito está conciliación. Bien. Hechas las consideraciones sobre los aspectos relevantes del procedimiento de trabajo. Una vez que se presenta la demanda, que vamos a aprender en la última clase a hacer una buena demanda, con todas las características que debe contener para que tengan éxito en el ejercicio, ¿sí? El juez dispone que se cosa en traslado. Presentada la demanda, que es una propuesta de sentencia al juez y que tiene que contener todos los aspectos indispensables y relevantes. Aquí están los aspectos que debe contener la demanda, ¿no? Designación del juez, ¿sí? Señor juez de partido de trabajo y de la seguridad social, turno. ¿Para qué? Para que sorteen y nos asignen un juez. En el mismo momento de presentar la demanda a plataforma, ahí mismo sortean vía electrónica, automática, y nos señala quién es el juez de trabajo. Designación del juez. Segundo, nombre de las partes. Después de la designación viene la suma o síntesis, eso ya les voy a indicar. Pero el artículo 117 dice que se tiene que poner el nombre de las partes, tanto del trabajador demandante como del empleador demandado. Sus generales de ley, ya vamos a practicar eso. Luego, se tiene que poner lo que se demanda. ¿Qué está demandando? Beneficios sociales. Muy bien. ¿Qué aspectos? ¿Qué beneficios? ¿Cuáles son esos? Estoy demandando reliquidación de beneficios sociales. Perfecto. Me han pagado, pero no me han pagado bien estos conceptos. ¿Cuáles son? Falta esto, esto, esto. Entonces, tiene que establecerse qué está demandando y ahí explicar los derechos. Demando desahucio por despido injustificado porque el artículo 13 de la Ley General del Trabajo establece lo siguiente y transcribimos. Demando pago de indemnización por tiempo de servicios porque he trabajado 5 años, 2 meses y 15 días y pues demando la misma en base a lo previsto por el Decreto Supremo 110 que establece que la indemnización es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y se paga en un sueldo por año trabajado. Entonces demandamos la indemnización. Entonces hay que plantear qué es lo que se está demandando, cuáles son esos derechos que corresponden. Derecho al pago de indemnización, derecho al pago del desahucio, derecho al pago de las vacaciones. La cuantía, ¿a cuánto asciende lo que se le debe? Eso hay que precisar no solo en conceptos, sino también en números, sumamente importante. Las razones y fundamentos de derecho. Demando la indemnización, ¿por qué? Porque he trabajado más de 90 días y porque es la compensación al desgaste físico y psíquico y por lo tanto se me debe de 4 años, 3 meses y 14 días, por decir. O demando el pago de las vacaciones porque no me ha pagado las mismas una vez que ha concluido la relación laboral. Tampoco he gozado de las mismas mientras estaba vigente y por lo tanto la norma que ampara el derecho al pago de vacaciones es la establecida en el Decreto Supremo número tantos. Listo.
Por lo tanto, se deberá cumplir con todo eso. Ahora, la demanda, antes de ser contestada, como está puesto en el cuadrito, puede ser aclarada, corregida, añadida con nuevos aspectos, nuevos hechos, nuevas personas, ¿no? Entonces, pero solo antes de ser contestada. Si yo demando, por ejemplo, y no pongo pago de vacaciones, y luego me acuerdo cuando ya el proceso está en curso y digo, mis vacaciones más me deben, ya no se puede. ¿Por qué? Porque el procedimiento dice que la demanda puede ser aclarada, corregida, establecida con nuevos hechos o personas hasta antes de ser contestada. Eso a tomar en cuenta, ¿sí? Bien. Se cursa la demanda y se corre en traslado. La demanda debe ser notificada de manera personal. Si no estuviera, el oficial de diligencias deja un aviso judicial y le dice, mañana vengo a la misma hora porque tengo que notificarle con la demanda. Si la parte está al día siguiente a la misma hora, no le queda más que recibir. Pero si la parte no está presente, entonces se pedirá notificación por cédula. ¿Qué quiere decir? Señor juez, conforme ha señalado la o el oficial de diligencias, la parte demandada no ha podido ser notificada de manera personal, por lo tanto pido se disponga notificación por cédula. Eso en un memorial muy simple de mero trámite. El juez dirá en mérito al informe y a la solicitud, conforme al procedimiento, se dispone la notificación por cédula, debiendo pegarse la demanda en la puerta del domicilio del demandado. Ahí se pega y desde ese momento hay 5 días para responder la demanda. ¿Sí? Hay 5 días para responder, 5 días hábiles, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué es la litis consorcio? La litis consorcio, para que ustedes sepan, y es importante que eso conozcan, significa que varias personas pueden demandar. Varias personas pueden actuar como demandantes o demandados, ¿no? Sobre todo a nosotros nos interesa como demandantes. ¿En qué casos? Cuando las acciones se refieren a obligaciones y derechos comunes, los mismos hechos, nos ha despedido a todos, el mismo reglamento interno de trabajo, todos estamos dentro de esta norma interna, el mismo contrato convenio. Cuando las acciones se refieran a pretensiones del mismo género, a todos nos debe desahucio, a todos nos debe indemnización, nos debe vacaciones, nos debe salarios devengados, bueno, a todos, ¿no? O podrá decir eventualmente, a este señor no le debe vacaciones, pero al resto sí. Bueno, igual es codemandante, litis consorcio. Pueden ir al proceso varias personas. Cuando las acciones siempre sean conexas, ¿no? Por el título o por el objeto o por ambos. O sea, todas demandan beneficios sociales. Son conexas en los mismos hechos. Cuantías diferentes, no hay problema, pero demandamos entre varios para evitar que si hay 20 trabajadores despedidos, inicien 20 procesos, ¿no? No tendría sentido. Por eso se permite la litis consorcio. Bien. Si ha hecho la demanda individual en litis consorcio, ¿cuál es la respuesta que debe dar el demandado? Vayamos a ver esa circunstancia, ¿sí? El demandado puede asumir defensa planteando excepciones y también respondiendo o contestando la demanda, como ven aquí en el cuadrito. Las excepciones o las respuestas
y la respuesta a la demanda, que son dos cosas. 5 días tiene para responder a la demanda. Antes de responder a la demanda puede oponer excepciones previas. Antes, aunque sea líneas antes, puede decir opone excepciones previas de oscuridad en la demanda. Punto 2, responde a la demanda. Si lo ha hecho en el plazo de 5 días, vale las excepciones y la respuesta, aunque sean líneas antes las excepciones a la respuesta a la demanda. Otros agarran y plantean excepciones, digamos, a los 3 días, muy bien. A los 5 responde a la demanda. Bueno, está orden. Pero lo que no se puede hacer, compañeros, es responder a la demanda y después oponer excepciones previas. Ya no, ahí hay preclusión. ¿Sí? No se puede establecer respuesta y después excepciones previas. Las perentorias sí, pero estamos hablando de las previas. Ahora, ¿qué son las excepciones previas? Previas y de especial pronunciamiento. Estas excepciones son también llamadas excepciones dilatorias, porque no atacan el fondo, sino la forma. ¿Sí? Van a la forma. Buscan subsanar algún hecho, corregir algo antes de que continúe el proceso. Por eso son dilatorias. Muchas veces se presentan con fundamento, pero en algunos casos solo como el mero afán de dilatar. Lo que vulgarmente se puede conocer como chicanería jurídica, ¿no? ¿Verdad? Bien. ¿Cuáles son esas excepciones previas? Esas excepciones previas son de incompetencia, de impersonería, de conexitud de causas o de imprecisión y contradicción en la demanda. Entonces, anótese bien estas excepciones. Incompetencia quiere decir que el juez no es competente para atender el proceso por diversas razones. Por ejemplo, a ver, es un proceso cuyo trabajador ha cumplido labores en La Paz, se ha suscrito el contrato en La Paz, el domicilio del empleador está en La Paz, ¿dónde hay que demandar? En La Paz. Pero si yo demando en el Alto, porque yo vivo en el Alto, no vale. Por lo tanto, me va a poner excepción previa de incompetencia en razón de territorio. Señor juez, el contrato es en La Paz, el trabajo en La Paz, mi domicilio es en La Paz, tiene que demandarme en La Paz, así dice el procedimiento laboral, por lo tanto, usted no es competente. Lo vamos a hacer rechazar el proceso para que se remita a La Paz. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso es, ¿ya? Esas son las excepciones de incompetencia. Se han ido anotando, ¿verdad? Yo me voy a conectar por mi celular. Tengo aquí una pequeña fallita, pero bueno, no hay problema. Vamos a seguir dando por el celular. Entonces, yo me conecto. A ver, un ratito. Espérenme. Me admito antes de que se corte esto, ¿ya? Entonces, estamos con... ¿Me escuchan, compañeros? Ahora sí. Doctor, le escuchamos, pero como si estuviera alejado.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Entonces, compañeros, estamos en las excepciones de incompetencia. En esas excepciones, lo que acontece es que hay que corregir el lugar donde se está demandando y demandar en el lugar correcto. Pero también puede haber la excepción de incompetencia en razón de materia. ¿Qué significa esto en razón de materia? Básicamente el hecho de que el juez en materia laboral no corresponde que atienda este proceso porque es civil. Eso plantean cuando le hacen un contrato civil, pero bajo el principio de primacía de la realidad, tendría nomás pues que atender el juez, pero le hace. Entonces va a resolver y le va a decir, si bien este es un tema de forma, va a ser resuelto en el fondo. Va a ser resuelto cuando haya término de prueba. Por lo tanto, no corresponde atender en esta instancia. No corresponde. Y eso es lo que va a acontecer. ¿Ya? De modo tal que en esas circunstancias tiene que establecerse la excepción de incompetencia en razón de materia. ¿No? Pueden decir, era un contrato de consultoría, pero bajo el principio de la realidad puede ser laboral, puede ser un fraude. Entonces, el juez le va a rechazar la excepción de incompetencia en razón de materia y va a decir, eso lo vamos a decidir en sentencia previa etapa probatoria. Bien, esas son, esa es la excepción previa de incompetencia, fundamentalmente. De impersonería. ¿Qué significa? Se puede plantear cuando, por ejemplo, uno ha demandado y el empleador es otro. Por eso es que en la demanda hay que siempre precisar bien. Por ejemplo, dice, él es el señor Jesús Tarquino. Pero él es el dueño, sí, él es el dueño. Y resulta que el NIT está en nombre de Pedro Tarquino, que es su hermano. Va a decir, pues mi hermano es el dueño, no soy yo, a mí no me puede demandar, yo simplemente iba a visitarlo a mi hermano, ¿no? O yo soy un trabajador más, pero yo no soy el dueño de la actividad económica. Entonces, dense cuenta, hay que ver antes, analizar, preparar antes de la demanda quién es el representante de la empresa. Y por eso es que se puede demandar excepción previa de impersonería, ¿no? En este caso, en el demandado. ¿Ya? Entonces, esa es la circunstancia. Ahora, ¿qué pasa con la impersonería en el demandante? Muy raro se ve, pero yo le he dado poder, por decirles, como trabajador a un abogado. El abogado se apersona a nombre del trabajador, pero con una fotocopia del poder. No tiene valor. Entonces va a decir, no está legalmente representado, excepción de impersonería en el demandante, tiene que acompañar su poder. O por un error no se acompaña el poder a la demanda. Entonces, si el juez no se da cuenta, la otra parte, la parte demandada va a oponer excepción previa de impersonería en el demandante. Por eso no vamos al fondo todavía, estamos yendo a la forma. Excepción de conexitud de causa. ¿Qué significa? Cuando yo he demandado en un lugar, en un juzgado y conceptos similares los demando en otro juzgado. A veces se hace incurrir en ese error al abogado. Las causas son conexas. No puedo demandar una cosa en un juzgado y la misma cosa en otro juzgado. Entonces va a acumular al juzgado donde primero haya tomado conocimiento del proceso para evitar conexitud de causa. Entonces yo estoy siendo demandado en un juzgado y luego en otro juzgado, pues opondré excepción de conexitud de causa pidiéndole al juez que acumule obrados al juzgado más antiguo. ¿Ya?
también es previa, de especial pronunciamiento, dilatoria, compañeros. ¿Sí? Y la que más plantean los empleadores, a veces con y a veces sin razón, excepción previa de imprecisión o contradicción en la demanda. ¿Qué significa esto? Significa que la demanda es imprecisa, la demanda es contradictoria. Por lo tanto, el empleador revisa con su abogado y si la demanda no es clara, nos va a decir que hemos incumplido el artículo 117 del Código Procesal del Trabajo, donde se tenía que haber señalado las razones, fundamentos de derecho, la cuantía también, ¿no? Cuando corresponda, los hechos que se demanda. Entonces, yo el otro día he visto uno, no estoy atendiendo, pero me han mandado para una opinión. Dice, he trabajado hasta el mes de julio del 2020. Julio. Adjunto para el cálculo del sueldo promedio indemnizable mi salario de octubre, noviembre y diciembre del 2020. ¿Cómo va a juntar su sueldo? ¿Cómo va a señalar que ganaba en octubre, noviembre y diciembre de 2020 si lo han despedido en julio? Entonces la demanda es imprecisa. La demanda es contradictoria. O por ejemplo, he visto también en eso, no les digo, no estoy atendiendo, pero me ha permitido evidenciar, por eso han pedido mi opinión. Dice, estos conceptos de mando, sumo, dan un monto y en la liquidación otro monto. Digamos, se ha sumado en ese concepto 48.500 y en la liquidación está como 52.000. Hay que decirle, pues, la demanda es imprecisa. Acá de la sumatoria se tiene tanto y en la liquidación han puesto otro monto, por lo tanto, no sé a cuál de los montos se refiere. O, por ejemplo, digo, me deben aguinaldo. Ya, no pongo que es de qué año, duodécimas del 2020. No pongo eso, me va a decir aguinaldo, pero ¿de qué año? Ha trabajado 8 años. ¿De cuál de los 8 años supuestamente le debería? La demanda es imprecisa, la demanda es ambigua, la demanda es contradictoria y por lo tanto deberá subsanarse esta demanda y mientras tanto ordenarse la suspensión del proceso. Pido se declare probada la excepción previa de imprecisión o contradicción en la demanda. Vean ustedes, por eso es que cuando ustedes den su examen, hagan su demanda, entre otras cosas, tiene que ser precisa, tiene que ser fundamentada, estar adecuadamente hecha la cuantía. Si no, yo no les voy a poner reprobado, sino les voy a poner excepción previa de imprecisión o contradicción en la demanda. Eso equivale a reprobación en materia procesal laboral. Por eso es que tienen que hacer bien. Pero imagínense, si yo les digo, no, ya, está nomás medianamente bien, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Está nomás bien. El juez les va a rechazar. Con carácter previo, cumple el artículo 117. Insisten, cumpla. Siguen molestando, asesórese de mejor letrado. Búsquese, señor, otro abogado, este no sirve. O les acepta el juez por algún descuido, la otra parte les va a observar. Entonces, no tenemos que fallar, no se puede decir, pero doctor, se entiende, pues, usted nomás por malo. No es malo, es no enseñarles a que cometan errores que después van a repercutir cuando tengan que ejercer la profesión. ¿Sí? Hay excepción previa, resuelve, subsane. No subsana o subsana, o el juez agarra y dice, no, está bien nomás, apelación.
Entre la subsanación o la apelación puede irse medio año de proceso. ¿Mm? Conozco de un caso demandado, a ver cuándo. Creo que en enero. Hasta ahora está con subsanación. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 10 meses no puede. ¿Por qué? Porque han hecho mala demanda. Porque es imprecisa, es contradictoria. Entonces vean ustedes, compañeros, cuán importantes son estas excepciones, evitar que nos interpongan. Ahora, a veces interponen, aunque no haya, sí, pero esas van a ser rechazadas, por lo tanto vamos a seguir avanzando en el proceso. Por eso se llaman excepciones previas y de especial pronunciamiento. ¿Cuáles son las excepciones perentorias? Las excepciones perentorias son 3. Excepción de pago, de prescripción y de cosa juzgada. Estas excepciones perentorias atacan el fondo de la demanda, ya no la forma. Atacan el fondo y pueden ser opuestas hasta en ejecución de sentencia, a tiempo de responder la demanda en el término de prueba y son resueltas en sentencia. Estas por eso no son previas, ¿no? Van al fondo. Va a resolver el juez en la sentencia. Por ejemplo, la excepción de pago documentado se llama. ¿Qué significa? Básicamente que yo digo, lo que me está pidiendo le he pagado. Aquí está el pago. Me ha pedido aguinaldo, le he pagado, no sé por qué, dice que no. Listo. Así tendría que probar con la excepción de pago, por eso hay que tener documentos, ¿no? Pero no puedo decir, le he pagado, ¿dónde está? Ah, no, pues él sabe que le he pagado. No existe eso. ¿Mm? Entonces, la excepción de pago tiene que ser documentada. Ahora, uno puede decir, me está demandando beneficios sociales por 180,000, pero aquí yo adjunto que he pagado por lo menos 60. Entonces dirá, pues, probada en parte la excepción de pago. Hemos dispuesto un pago de 100,000, me ha demandado 160, el juez dice 100, pero yo he pagado 60, páguese 40. Entonces, probada en parte la excepción perentoria de pago, en base a la prueba que consta a hojas 240 de obrados, donde se ha establecido el pago del finiquito en ese monto, firmado por el trabajador. Bien, esa es la excepción de pago. En cambio, la excepción de prescripción significa que los derechos, conforme establece el 120 de la Ley General del Trabajo, han prescrito. ¿Sí? Han prescrito. Pero ya no prescriben los derechos. ¿Desde qué fecha no prescriben? A ver, ¿quién puede decir, compañeros? ¿Mm? ¿Alguien puede decir desde qué fecha no prescriben? Desde el año 2007, doctor. Desde el año 2007, correcto. La Constitución es del 2009, pero se retrotrae al 2007. Entonces, la prescripción se va a aplicar a aspectos que pudieran haber prescrito antes del 2007. Por ejemplo, el 2005 ha concluido la relación laboral. Tenía, según la Ley General del Trabajo, 2 años para demandar. El 2005, en enero, ha concluido la relación laboral. A enero del 2006, 1 año. A enero del 2007, 2 años. Ya no puedo presentar porque los derechos no prescriben desde febrero del 2007, pero de mí ha prescrito en enero del 2007. Ya no puedo. O mi salario de 2006, el salario de junio del 2006. ¿Cuándo me tienen que pagar? Desde el 1 de julio del 2006. ¿Verdad? Entonces, pudo haber prescrito. Eso es lo que hay que analizar, ¿no?
desde el 2006 al 2007, al 2008 no ha prescrito. Entonces, no procederá. Eso es lo que debemos calcular. Si ha prescrito o no ha prescrito. ¿Ya? Bien, entonces, anteriores a 7 de febrero prescribían los derechos. Posteriores no prescriben. Pero si alguien nos reclamara anterior, podría alegarse y oponerse excepción perentoria de prescripción. Bien. ¿Qué es la excepción de cosa juzgada? Excepción de cosa resuelta. ¿Qué significa? La cosa juzgada es cuando un tema ha sido ya motivo de un proceso y ha sido resuelto, pero resulta que el trabajador vuelve a demandar lo mismo cuando eso ya ha sido resuelto. No se puede, por seguridad jurídica. Entonces, ahí el empleador dirá, pues, excepción perentoria de cosa juzgada. El caso ya ha sido resuelto, aquí adjunto la sentencia legalizada y por lo tanto no puede volverse sobre el mismo punto a demandar. No puede sobre el mismo punto, ¿sí? Entonces, vean ustedes, son casos muy raros en los que se puede presentar esta situación de la cosa juzgada, pero se dan. Yo estoy viendo un caso que me han opuesto excepción de cosa juzgada. Vamos a ver que el juez valore. Yo considero que un aspecto habría sido juzgado, pero otros aspectos no. Entonces está sujeto a una valoración y he pedido término de prueba y esperemos, diré sentencia, y esperemos que ya sea resuelta. Les voy a comentar si alcanza el tiempo en clases, ¿no? Si hasta esa fecha se dicta la sentencia. Bien. Luego tenemos otro punto, la contestación a la demanda. Hemos opuesto las excepciones previas, pero eso no impide a responder la demanda. Hay que presentar las excepciones previas y responder la demanda en los 5 días. ¿Qué pasa si opongo excepciones y no respondo la demanda? Me declaran rebelde. Aunque haya presentado memorial, aunque haya opuesto excepciones previas, si no he dicho en un punto responde a la demanda, soy rebelde y tengo que purgar costas de rebeldía si quiero volver a asumir defensa en el proceso. Por eso se dice en el procedimiento laboral, la presentación de excepciones previas no suspenden el plazo para responder la demanda. Eso, compañeros, ¿ya? Entonces hay que responder. Después de las excepciones previas, ya sea en el mismo memorial o en otro memorial, responde excepciones, responde a la demanda. ¿Cuánto es el plazo para responder a la demanda? 5 días. 5 días. ¿Ya? 5 días hábiles. Y bueno, tendrá que decir, bajo los mismos parámetros del 117 del Código Procesal del Trabajo, mis generales de ley son estas, estoy siendo demandado, estos hechos. ¿Ya? Estos hechos corresponden, estos hechos no corresponden. Bien. Entonces, pueden decir no corresponde, si bien ha trabajado, se le ha pagado sus derechos laborales o no se le adeuda, y esto se pondrá a establecer en término de prueba para no entrar en mayores profundidades y aguardarse la estrategia al término de prueba, ¿no? Aunque algunos dicen no corresponde y responden con todo, ¿no? Depende de la estrategia de cada abogado de cómo le puede ir mejor en el proceso. Pero si no responde, va a ser declarado rebelde. Y si es declarado rebelde, sin impugnar ya los términos de la demanda, puede asumir defensa en el estado en el que se encuentre el proceso, ¿ya? En el estado en el que se vaya a encontrar el proceso. Y pues incluso se le puede declarar rebelde y nombrar defensor de oficio. Y otra persona que el empleador no conozca va a atenderle el proceso hasta que él decida purgar rebeldía. Y si no decide purgar rebeldía,
va a concluir con ese defensor de oficio para que no quede en indefensión. Pero imagínense cuán irresponsable se puede ser de no asumir defensa, ¿no? Más aún si la carga de la prueba le corresponde al empleado, ¿ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta el tema de la rebeldía. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, compañeros? No hay. Doctor, Adelante, adelante. doctor, no es sobre el tema, es sobre el examen que dimos. No sé si ahora puedo decir algo. A ver, dígame. Doctor, bueno, personalmente, no sé, yo le pediría quizás que abordemos más temas para ya más adelante en el último examen podamos ya hacer un quizás mejor examen porque algunas partes yo no lo he entendido. Entonces yo le pediría quizás más ejemplos y que lo hagamos con usted, o sea, poner un ejemplo como en el examen o podríamos resolverlo cualquiera de los dos ejercicios, doctor, para quizás ver en qué nos hemos equivocado o qué hemos hecho mal, doctor. Vamos a ver eso, la respuesta, vamos a ver en una clase, ¿no? En una parte de la clase, cuáles eran los criterios. Pero todo ha estado abordado. Pues los fundamentos yo les doy en clases, ¿no? Les voy diciendo, como ahora mismo les estoy diciendo, esto tienen que decir, esto tienen que hacer, esto tienen que aplicar. Y la cuantía hemos hecho, pero la cuantía emerge de un razonamiento previo. Simplemente esa era la diferencia. Había que hacer una cuantía previo razonamiento y ese razonamiento tenía que ser fundado, fundamentado. Lo que más nosotros necesitamos es hacer un razonamiento, un análisis y fundamentar la respuesta expresada en una cuantía. Y si nosotros, si yo les digo, ¿saben qué? Esto es así, ustedes se acostumbran a esa situación mecánica de repetición y solamente repiten, ¿no? Ya nos han puesto un formato así, igualito voy a hacer, ¿no? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿le corresponde o no le corresponde y por qué? ¿Qué tenían que decir ustedes? ¿Le corresponde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido despedido en forma injustificada. Y cuando hay despido injustificado, corresponde el pago del desahucio. El desahucio es el pago por despido injustificado. Eso les he dictado yo. Y la norma es el artículo 13 de la Ley General del Trabajo que establece, cuando el trabajador fuera despedido por causa no atribuible a su persona, se deberá pagar el desahucio y la indemnización. Ahí está la justificación para dos conceptos que debería corresponderles, si es que correspondía el desahucio, ¿no? Ahora, si es denuncia, dirán, pues no corresponde. ¿Por qué? Porque el desahucio solamente se paga cuando el trabajador ha sido despedido. En este caso, has denunciado, no corresponde el desahucio, no aplica, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito es que ustedes hagan el razonamiento. Si les doy de nuevo comidito, yo puedo resolver, vamos a resolver el ejercicio, ¿no ve? Pero si yo les doy comidito, ustedes lo único que hacen es aprender mecánica y memorísticamente y eso. Y se les mueve un poquito el tablero, se les dice, piensen de aquí, en este otro escenario, y ya no damos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es justamente que en base a los apuntes, libro abierto, todo lo que quieran, razonen y den su respuesta. Ahora, si se copian y de lo que se han copiado está mal, bueno, es un chanchullo fallado, ¿no? Y además no les va a servir si se copian, porque ustedes nunca van a saber responder, ¿no? Y eso va a cobrar factura en el ejercicio de la profesión. Esa es la parte más importante y hasta a veces más complicada del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Pero espero haberle respondido a la compañera. Bien, ¿alguna otra duda? Bien. Ahora, vamos a ver la prueba. La prueba es larguita, ¿no? Tenemos que ver todos los aspectos probatorios. Entonces, vamos a ver la próxima clase nomás. Pero tenemos que ver qué es la prueba, las características de la prueba, otras características, los medios probatorios y abordar cada uno de los medios probatorios.
Entonces, el miércoles yo creo que concluimos la clase antes de iniciar la demanda. ¿Ya? Bien, compañeros. Adelante, compañero Juan Israel. Doctor, no sé si de favor podría repetir otra vez lo que es la jurisdicción, solamente la jurisdicción. Por favor, es que ese momento, no sé, se me ha Claro que cortado sí. La la señal. jurisdicción significa qué juez nos tiene que atender en razón del territorio. Y los únicos jueces que atienden en razón del territorio, jueces de trabajo, son aquellos donde en ese lugar se haya celebrado el contrato, se haya trabajado o sea el domicilio del empleador. Eso es la jurisdicción en razón de territorio. Jurisdicción quiere decir el juez tiene facultades para atender un proceso en razón del territorio. Solamente se puede interponer una demanda en 3 lugares, habíamos dicho. Donde ha trabajado, si es La Paz, donde ha suscrito el contrato, por ejemplo, el contrato podríamos haber suscrito en Oruro porque vino desde Oruro, y dónde es el domicilio del empleador principal, en Oruro. Podemos entonces deducir que solamente podríamos interponer la demanda en Oruro porque ahí me contrataron, ahí es el domicilio, o en La Paz porque ahí trabajé. Pero no podemos demandar en el Alto porque yo vivo en el Alto. No, no es en el domicilio del trabajador o del ex trabajador, sino del empleador, y por lo tanto en esos 3 lugares. Eso es la jurisdicción. Y la competencia son qué casos le competen al juez de trabajo atender, y hemos visto detalladamente desde el desafuero hasta los beneficios sociales, reliquidación de beneficios sociales, demandas de reincorporación y demás. ¿Ya? ¿Eso es? ¿Alguna otra duda, Muchas gracias. compañeros? Bien. Entonces quedamos ahí, compañeros. Nos vemos el día miércoles en clases. Estén puntuales, ¿ya? Un gran saludo, que tengan una linda semana y pues hasta luego, compañeros. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.